Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de IESUTIC, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá un nuevo programa, compartiendo contigo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante porque tiene que ver a los hábitos que tiene la sociedad con respecto al consumo. Y vamos a hablar de la actualidad de los centros comerciales. Para lo cual hemos convocado a Jorge Mendelson. Él es economista y él es presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos los panelistas, muy buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias por estar con nosotros. En nuestro programa, que es Estrategia y Liderazgo, tratamos de marcar algunos conceptos que tienen que ver justamente la estrategia, la planificación, las distintas metodologías que tienen que ver con el futuro, ¿no? Con diagramar el futuro y una visión. Y por otro lado, la gestión aplicada con las competencias blandas y el liderazgo, para lo cual siempre al principio queremos conocer un poco al líder, el referente, en este caso, vos como líder y presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, para lo cual Gustavo Pícola tiene algunas preguntas para hacerte. Con mil gustos. Gracias. Sí, la pregunta, Jorge, es qué cosas desde su vida profesional, cuando decimos cosas, algún hecho, algún estudio, algo que lo haya marcado para que hoy Jorge sea el profesional que es. Yo creo que es muy importante que la labor que a uno le toque desempeñar la lleve a cabo con total entusiasmo, pasión y sobre todo perseverancia. Yo recuerdo siempre, desde muy joven, me decía mi padre, la vida te va poniendo cosas enfrente. No es que vos tuviste un sueño, que pensaste que te podías dedicar a los centros comerciales y por eso fuiste y te metiste en esa industria. Realmente la vida a un joven, a una persona, le va llevando y le va presentando situaciones y justamente la inteligencia lo que hace es que uno sepa ver lo que tiene en el horizonte y así tomar ese desafío o esa oportunidad. Entonces, yo pienso que la mayoría de las personas no es que necesariamente desarrollaron su sueño, sino que le pusieron el sueño y la pasión a lo que la vida les puso enfrente. Y yo creo que ese es un mensaje interesante para los jóvenes, porque los jóvenes siempre, yo escucho, están muy preocupados, ¿qué actividad puedo hacer que me va a dar buen resultado, que voy a poder ganar bien? Y yo siempre les respondo, no hay ninguna actividad que sea garantía de éxito. El éxito tiene más probabilidad de darse cuando uno lo hace con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha dedicación, porque realmente nada sale solo. Cuando nosotros vemos esta gente de éxito, llámese un jugador de fútbol, etcétera, lo que nosotros no vemos es todo lo que pasó atrás para llegar a este resultado. Y eso le pasa igual a un músico, le pasa igual a un deportista, le pasa igual a un empresario. O sea, muchas veces vemos un empresario de éxito y decimos, la pucha, qué crack qué inteligente. Pero no está publicado todas las veces que fracasó antes. Lo importante es saber levantarse y seguir pateando. Eso es lo que es importante. Qué bueno lo que dice Jorge, porque la realidad es que es como usted dice, nosotros vemos a las personas de éxito y la vemos cuando ya llegaron al éxito, ¿no? Lo que no vimos fue todo el recorrido para llegar ahí, y ese recorrido tiene que estar nutrido de la pasión como el motor, de la disciplina para poder llegar, y del no caerse desde lo anímico cuando hay algún fracaso, sino al contrario, que el fracaso sea la oportunidad de aprendizaje para seguir en ese camino hacia el éxito, ¿no? Entonces, cuando uno ve a las personas de éxito, se cree que llegaron ahí por arte de magia. Y uno no analiza el esfuerzo, la disciplina, la pasión, el caerse y levantarse, que es clave para poder llegar a donde uno quiere llegar, ¿no? Así que gracias. Pienso que es muy importante compartir para justamente muchas veces evitar la frustración innecesaria de nuestros jóvenes.
porque es natural del ser humano que tenga que existir fracasos. Si todo es aciertos, evidentemente algo no está funcionando, porque necesariamente para lograr darle a la tecla adecuada, uno tuvo que haber apretado antes varias equivocadas. Mire, si cuando recién habíamos nacido, si no nos atrevíamos a levantarnos cada vez que nos caíamos, hoy estaríamos arrastrándonos por el piso y no estaríamos caminando. Eso para mí es un ejemplo importantísimo, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué bueno, Jorge, lo que comentás, ¿no? Porque básicamente vos también marcaste el tema perseverancia, ¿no? De que todo se consigue paso a paso, ¿no es cierto? Y lo que vos bien marcaste también, la pasión y la acción, ¿no? Estás dispuesto a la acción y no temerle al fracaso. Un fracaso es un aprendizaje, digamos, no existe el fracaso de por sí. Es así mismo, realmente la inteligencia es un valor muy preciado, pero si no va acompañado de otros valores tan o más importantes como la perseverancia, la dedicación, el esfuerzo, realmente hemos visto mucha gente inteligente que lastimosamente no lo pudo lograr porque no acompañó de los otros valores tan importantes como la inteligencia. Claro. Bueno, muchas gracias por compartir estas vivencias, Jorge. Ahora vamos al tema que nos ocupa hoy, que es la actualidad en los centros comerciales. Queremos saber cómo están hoy los centros comerciales. Vimos que julio, por segundo mes consecutivo desde el inicio de la pandemia, lo que es el estimador de cifras de negocio de BCP indicó una variación positiva, pero no así en ciertos rubros que hacen a lo que tiene que ver con los centros comerciales, ¿no? Las tiendas de vestir que todavía no han repuntado, ¿no? Quisiéramos saber, también conocemos que están haciendo promociones, pero ¿cómo se están manejando? ¿Cuál es la actualidad? Si nos podés contar desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ¿en qué momento estamos? Realmente la pandemia le golpeó de una manera brutal al mundo en general. Dentro de esta situación, lógicamente, a unos sectores en particular, el impacto ha sido mucho más terrible. Algunos incluso los está matando porque hay sectores que hasta el día de hoy no están pudiendo operar. Dentro del tema de los centros comerciales, nosotros fuimos una de las categorías que fuimos directamente cerrados. Cuando se llamó a cuarentena, los centros comerciales cerraron sus puertas y solamente pudieron operar aquellos rubros esenciales, como ser dentro de los centros comerciales los que tenían farmacias o los que tenían supermercados, alimentos, mercados, etc. Dicho esto, nos implicó prácticamente 3 meses sin operar. A más de eso, se dio lo que podríamos llamar en economía una tormenta perfecta, porque realmente la afectación fue mundial. No es que un país estaba bien y el resto estaba mal, todos estaban muy afectados. Se dio una caída importante de los ingresos de la gente, mucha gente perdió sus empleos, mucha gente tuvo la suerte que pudo recurrir al seguro social, que tampoco no le daba un sustento suficiente, mucha gente fue suspendida laboralmente, y a toda esa realidad del contexto económico, yo creo que hay que agregarle la realidad que tuvo más peso, que es todo el tema contagio, el tema información sanitaria, el tema miedo y preocupación, claro, que diría que sigue produciendo, porque en esta batalla estamos a medio camino. Si bien conocemos mucho más, afortunadamente, desde el punto de vista médico, de lo que ocurre con la pandemia, y si bien conocemos que hoy existe una vacuna temporal, que es lavado frecuente de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social, realmente esa no es la manera que el hombre per se quiere vivir. O sea, el hombre es un ser social que justamente añora esa interacción. Yo por eso le digo a los fatalistas que yo soy muy optimista, porque hay gente que dice, pero no, los centros comerciales ya no tienen futuro, porque con todo esto es un impacto, es el golpe de gracia. Realmente lo que estamos viendo nosotros es que la gente lo que más extraña son los abrazos, son los encuentros, es el compartir. Y los centros comerciales somos como ciudades. Eso quiere decir que tenemos una versatilidad, una diversidad enorme de actividades, y justamente todas esas actividades que son grandes traccionadores de público es lo que se han visto cortados
porque justamente hoy los cines están cerrados, todo lo que sea parques y divertimentos no está todavía operativo. La misma gastronomía está con aforos y requisitos bastante, no sé si llamarle incómodos, pero fuera de los hábitos de la gente. Entonces le está, digamos, restando entusiasmo o restando atractivo a nuestros negocios, centros comerciales. Desde el primer día que hicimos un esfuerzo enorme para que nos permitan abrir, porque la verdad que no había mucha voluntad del gobierno que podamos retomar actividades, desde el primer día hemos sido un ejemplo en lo que respecta a cumplimiento de protocolos sanitarios, porque nosotros entendimos que nosotros teníamos que ser aliados de la salud, no fomento de contagio. Producto de eso realmente es que hemos visto que en los centros comerciales no han habido problemas de contagio, porque realmente hoy nadie puede entrar sin tapaboca a un centro comercial. Hay un control para evitar la aglomeración. O sea, realmente los centros comerciales se pusieron a tiro para hacer frente a este nuevo modo COVID de vivir y poder operar, lógicamente, dentro de todas estas restricciones. Dicho esto, para ir a los números, evidentemente el impacto que hemos sufrido es algo nunca visto. O sea, yo no creo que exista en la historia de nuestra industria caídas como la que hemos tenido de mucho más del 50%. Cuando los centros comerciales empezaron a operar, había algunos que estaban haciendo entre el 30 y el 40% de la venta. Hoy, afortunadamente, esas ventas están, no diría que bien, pero están un poco mejor. Hay centros comerciales que están ya haciendo el 60 o incluso el 70% de la venta, pero lógicamente con esfuerzos pero muy duros, no solamente para los centros en sí, sino para todos los locatarios que sufrieron un impacto demasiado fuerte. Ahora, lo importante ahí que vos marcabas, es decir, los protocolos que hay son seguros, o sea, se implementaron una serie de protocolos, con lo cual dar tranquilidad a los clientes, las personas que concurren a los centros comerciales, por un lado, y por otro lado, también lo que marcaste, hay una sensación, el tema de cierta precaución al tema de exponerse a distintos lugares. Pero también hemos visto que hay muchas actividades con buenos protocolos, no hay posibilidad de contagio o es mínimo el riesgo, digamos, ¿no? Con lo cual también hay que marcar un poco eso, es decir, la importancia de las distintas actividades que para volver a un ciclo normal han tomado todos los recaudos y son sumamente seguras, ¿no es cierto? Es tal cual, hicimos un trabajo pero muy fuerte y mucha inversión también en infraestructura y en capacitación para poder dotarle a los centros comerciales de la condición COVID de operar. Realmente no fue un tema menor, fue un tema muy traumático, muy difícil, y no terminó con la adecuación, porque es todos los días con las labores de control. Los departamentos de marketing y de auditoría de los centros comerciales hoy están altamente focalizados en la seguridad sanitaria. Nosotros entendimos desde el primer día, y la Cámara de Centros Comerciales fue un factor muy importante de cooperación para poder entender y pasar las directivas a todos los asociados, entendimos que hubo un cambio de chip. El consumidor, nosotros necesitamos transformar la experiencia, que es lo que siempre buscó la gente, que es la atención, encontrar el shopping impecable, que el local tenga lo que estoy buscando, que el guardia me salude como corresponde. Todo eso hacía, digamos, la experiencia de la diferencia de ir a un centro comercial o comprar en cualquier lugar o en cualquier centro de conveniencia. Nosotros entendimos muy bien desde el primer día e intercambiamos con colegas del área de países extranjeros que esa experiencia se volcó en un 100% a la seguridad sanitaria. La gente necesitaba que nosotros le brindemos seguridad. Nosotros nos vimos obligados a dotar las herramientas para tener, no solamente ser seguros, sino también mostrar y parecer seguros, porque teníamos que darle, por un lado, a la autoridad sanitaria que nos exigía, y por otro lado, a nuestros colaboradores y clientes,
darles la tranquilidad que en su lugar de trabajo o en su lugar de compra, las cosas se van a hacer como corresponde. Y realmente pienso que lo logramos, hicimos con mucho esfuerzo un gran trabajo. Lógicamente los resultados no son los esperados, pero somos conscientes que la situación es muy difícil, es muy compleja. Claro. Gustavo, tenías una pregunta. Ahí, mientras lo escuchaba, ¿no, Jorge? Porque yo creo que hay también algunas cosas que también influyen en esta situación, ¿no? Una es, por más que uno ponga todos los cuidados, como usted contaba, Jorge, de los shopping, igual la gente está con temor, ¿no? Me parece que la normalidad, si es que va a haber alguna nueva normalidad, se va a dar cuando aparezca la vacuna. Eso por un lado, ¿no? Después está el tema económico también, ¿no? Que eso también influye en la incertidumbre económica de cómo va a pasar y qué va a suceder. Y además, la tercera cosa sobre la cual quería hacer mi pregunta es esto de cómo se fue flexibilizando esto de la cuarentena a través de las distintas fases. Y cuando parecía que íbamos a arrancar relativamente con mayor actividad, otra vez volvieron las trabas en los horarios, ¿no? Durante el periodo que se abrió la fase y hasta esta traba de los horarios nuevos, ¿hubo recupero? Y si este freno en el horario vuelve a perjudicar al centro comercial. Acá realmente la situación, la realidad es la pandemia y lo que implica. Realmente, haciendo nosotros nuestro análisis, uno dirá, pero no, la gente no cumple la cuarentena, uno sale a la calle y el tráfico es infernal. Pero hay que tener cuidado con esas apreciaciones, porque yo pienso que el quédate en casa cumplió su misión, pero yo no puedo vivir en mi casa. O sea, yo tengo que realizar mis labores, tengo que hacer mi trabajo y tengo que hacer que mi empresa subsista y el empleado tiene que seguir cobrando su salario. O sea, la maquinaria no se puede detener hasta que pase la pandemia. Dicho esto, cuando te decía lo del tráfico, te decía que la gente tiene hoy un comportamiento bien distinto. Nosotros se hacen mediciones del tiempo de permanencia en los centros comerciales, que históricamente podía ser 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Hoy la gente en los centros comerciales va, hace la gestión que tiene que hacer y se retira. Entonces, el tiempo de permanencia es muy inferior. O sea, en pocas palabras, le están tomando un poco a los centros comerciales como centros de conveniencia o centros de solución de necesidades, que es lógico, no es un tema criticable porque la gente está haciendo en su vida privada, está haciendo estrictamente lo que le es necesario. Tengo que ir a pagar una cuenta, o tengo que ir a comprar una zapatilla, o tengo que ir a hacer tal gestión. Pero ese paseo, ese encuentro, ese café, ese es el que fue postergado. Entonces, lógicamente, la posibilidad o el abanico de ventas de un centro comercial se reduce drásticamente al reducirse todo el factor impulso que se pierde con esta pandemia, ¿verdad? Creo que eso era algo totalmente esperado, pero lógicamente estamos nosotros por eso, justamente a nivel de gremio, trabajando fuertemente en la recuperación o en la reactivación de nuestro sector, porque realmente la caída de ventas le tiene no solo a los centros comerciales, sino a muchísimos locales de nuestra cadena, le tiene tremendamente afectados. Producto de eso, por ejemplo, estamos nosotros encarando una campaña que va a ser, digamos, la segunda edición del Shopping Day, donde nosotros buscamos darle la posibilidad al consumidor de lograr ofertas imbatibles en pos también de reactivar el consumo, porque la demanda en el país se ha caído de una forma drástica. Y eso le afecta a todo el mundo, porque si mi empresa no recibe dinero, tampoco puedo hacer los pagos y ese locatario no puede importar y no puede contratar gente y entramos en un círculo virtuoso espantoso, muy, muy peligroso, que es en lo que estamos metidos en este momento. Por eso estamos trabajando, digamos, en acciones que puedan facilitar o movimentar esa economía tan decaída, ese consumo tan recesivo que estamos viviendo.
Claro, ahora, Jorge, estamos en septiembre, faltan pocos meses para fin de año. Generalmente los shoppings han sido muy activos en las festividades, ¿no es cierto? Y como lo que también comentaste en un momento, el tema de la experiencia, ¿no? De trabajar profesionalmente en la experiencia. La primera experiencia que vos mencionaste es la seguridad dentro de los shoppings, ¿no es cierto? Transmitir esa seguridad de que el cliente se sienta confiado. Y la segunda, diría yo, o la segunda, que también es el rol de ese punto de encuentro, ¿no? El punto de encuentro en el cual las distintas personas van al shopping a hacer compras, a entretenerse o a pasear, con lo cual eso implica que estarían trabajando y focalizándose en eso, ¿no? Hacer experiencias o vivencias muy importantes para cualquier persona que va ahí y sorprenderse, ¿no? No, totalmente. Siempre los centros comerciales son como teatros de operaciones. O sea, lo que se busca es que el consumidor encuentre novedades, encuentre diversidad, encuentre algo que le genere poder comentar o subir una foto a las redes sociales. Ese es siempre el objetivo. Nada más que esa experiencia, que es el métier principal de un centro comercial, ha sido reemplazado o pasado a segundo plano porque se ha focalizado el tema de la experiencia de la seguridad. O sea, hoy la gente le da un valor sin parangón al factor seguridad. Tal es así que realmente no se escuchan quejas si alguien tiene que hacer cola para que le tome la temperatura o tiene que hacer fila para lavarse las manos. No hay quejas. No es que no hay quejas porque no hay gente. Hay gente, pero la gente es consciente que es realmente por el bien de todos, porque si no me cuido yo, no le cuido a mi semejante. O sea, yo creo que eso la gente internalizó muy bien. Por eso es que en los centros comerciales no se vio ningún tipo de pelea, discusión o reclamo. La gente realmente internalizó que esa es la manera de vivir hoy. Claro, sí. Y digamos, lo que sería futuro, lo que se abre del negocio, ¿no? La perspectiva futuro, porque van a convivir el canal virtual que se desarrolló en este periodo con el canal, digamos, de los shopping presencial de experiencia, digamos, ¿no? Para lo cual creo que el foco que van a tener a futuro, post pandemia, digamos, sería justamente desarrollar esas actividades que hagan del cliente una satisfacción en cuanto a su experiencia dentro del shopping, digamos, ¿no? Y también, por otro lado, el tema de que el personal, o sea, tendría que haber un trabajo de equipo de cada uno de los centros comerciales. De equipo me refiero con los distintos locales comerciales, ¿no? De trabajar en conjunto para diseñar las políticas, ¿no? Políticas me refiero a políticas comerciales. ¿Es lo que se ve a futuro? Exactamente eso. Y estuvimos participando de varios webinars. Es más, organizamos uno desde nuestra cámara con expositores internacionales, gente muy, pero muy adentrada en nuestra industria. Y realmente nos decía un experto en marketing brasilero, nos decía, no es que la pandemia cambió. La pandemia lo que hizo es acelerar cambios que ya venían dándose de años atrás. El tema del comercio digital. El comercio digital no empezó en marzo. El comercio digital es algo que tiene muchos años. Lógicamente, en nuestro país venimos un poco más atrás, por supuesto, por el desarrollo de nuestra economía, pero lo que hizo esta pandemia es acelerar nomás estas transformaciones que de hecho las vamos a vivir. Es más, en los centros comerciales, antes de la pandemia, en países desarrollados, ya habían, por ejemplo, lugares de pick-up para los productos. O sea, ya había la posibilidad que yo compre en el local tal y pase por el shopping, retiro el paquete para regalo ya listo y lo llevo a la fiesta donde voy. O sea, son servicios que en el fondo ya estaban, que lógicamente van a avanzar mucho más rápido, pero nosotros vemos claramente una convivencia del mundo virtual con el mundo presencial, porque realmente nadie puede cambiar esa experiencia de ir personalmente a ver el producto, a tocar el producto, o a de paso tomar un café con un amigo y de paso compro lo que estaba buscando. O sea, hay labores, si bien a nivel e-commerce uno puede hacer maravillas hoy,
nunca va a ser igual a esa compra presencial, a ese contacto, que es lo que el ser humano está tan habituado. Por eso es que decía, lo que más extraña a la gente son justamente los abrazos. O sea, en concreto lo que estamos extrañando es poder hablar de tú a tú sin tener que tener un tapaboca y poder darte un abrazo. No siempre está, no, quédate ahí a 2 metros, porque el ser humano lo que está buscando justamente es socializar. Eso es lo que extrañamos. Sí, sí, sí. Sí, creo que fuiste muy claro, digamos, la gente está con expectativas, o sea, ahora prioriza la seguridad, pero está esperando justamente eso, de la medida que ya tome confianza, socializar más y conectarse más persona a persona, ¿no? Jorge, estamos llegando al final del programa. Me gustaría, digamos, algo que quieras remarcar un poco para decir, bueno, los centros comerciales estamos en esto, a futuro, cómo nos vemos, lo que vos pienses que es sumamente importante para la audiencia, para conocer justamente de la actualidad y un poco del futuro del centro comercial. Yo creo muy importante de las experiencias sacar aprendizajes. O sea, no me suma a mí ver solamente el lado malo de las cosas. El tema de los líderes, la gente que tiene que tomar decisiones y dar ejemplo ante su equipo, hay que tomar el toro por las astas, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, como a veces nos ponemos cuando estamos desanimados, ¿verdad? Y tenemos que buscar la salida a los problemas. Yo veo luz en el horizonte y tengo muy claro el por qué. Porque si bien hoy tuvimos que recluirnos, tuvimos que distanciarnos, tuvimos que hacer más cosas virtualmente, yo soy consciente que esa nueva realidad que va a volver va a ser distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque realmente le vamos a dar el verdadero valor que tiene a las relaciones. A veces cuando las cosas nos caen de arriba, es como que tiene que ser nomás así. Y esto creo que nos hizo replantearnos muchas cosas a los seres humanos, de saber también agradecer y saber realmente dar gracias por las oportunidades que nos brinda la vida. Y lastimosamente a veces el hombre es tan no conformista, que está bien también eso, porque hace que podamos crear más, pero eso hace que perdamos el valor de las cosas. Entonces yo estoy muy confiado que esa luz que ya estamos viendo allá al final del túnel, que va a ser realmente más pronto que tarde, porque realmente está el mundo científico trabajando atrás de la vacuna, por más que tengamos siempre los agoreros tirando mala onda y que puede que no se logre. Yo estoy seguro que se va a lograr, yo estoy seguro que va a haber cambios, pero estoy seguro que esos cambios va a ser para bien. Acá lo importante es tener resiliencia, tener predisposición y perseverancia para aguantar, porque lo triste en esta pandemia es la gente que no lo pudo lograr. Esa es la parte triste, porque realmente mucha gente perdió el esfuerzo de toda una vida. Una cosa es que sea un año, digamos, donde los resultados no son los esperados, pero otra cosa es perder el esfuerzo de toda una vida. Y eso realmente es muy triste, ¿verdad? Pero yo lo que tengo como mensaje es, yo le llamo a el año del sacrificio, el año donde no tenemos que preocuparnos de la rentabilidad, es donde tenemos que preocuparnos de la supervivencia. Ese tiene que ser el objetivo. Y cuidarnos, porque la salud es lo más preciado que tenemos. Entonces, existen protocolos sanitarios. Yo le insto a la gente a no bajar la guardia y seguir cumpliendo. Yo sé que es desgastante. Estamos hace 6 meses viviendo de una manera donde nunca nos hubiéramos imaginado, pero creo que no nos queda otra que seguir haciendo el último empujón. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Realmente tu mensaje es muy significativo, de esperanza y también positivo, en el sentido que esto va a pasar, y seguramente desde la Cámara con nuevas propuestas que toda la gente está esperando. Así que muchas gracias, esperamos contar contigo en otra ocasión, justamente para ver cómo es la actualidad de los centros comerciales. Así que muy agradecidos por tu participación. A las órdenes a ustedes y muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo, y a nuestra audiencia le decimos hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.